Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Estamos una vez más aquí para compartir con vosotros estas riquezas de Cristo. Qué maravilloso de que cuando Él se encarnó, como dice en Juan 1:14, que dice que el verbo, la palabra, se hizo. No era, pero dice que se hizo carne, es decir, fijó tabernáculo entre nosotros. Y dice que pudimos ver su gloria, pudimos contemplarlo. Y lo más maravilloso es que Él dice la palabra, que Él vino lleno de gracia y de realidad. Por eso en esta mañana, Señor Jesús, abrimos nuestro corazón a ti, para que tú nos llenes de gracia, nos llenes de realidad, nos llenes de tu vida divina en todo nuestro ser. Señor, y te pido por cada uno de los radioyentes, para que, Señor, pueda ser enriquecido, podamos llegar a ser suplido por tu rico fluir en esta mañana. Te pedimos que tú limpies la atmósfera, que tú nos dé un cielo despejado, para que, Señor, podamos recibir las bendiciones que tú deseas que recibamos en esta mañana. Ábrenos tu palabra. Señor, gracias que tenemos un Dios que habla, un Dios vivo, un Dios activo, amoroso. Oh, gracias, Señor Jesús. Te seguimos diciendo que siga enamorándonos más y más de ti, que no veamos otra cosa sino a tu persona viviente. Oh, gracias, Señor, por este tema en cuanto al pastoreo. Gracias que tú eres nuestro rico pastor, tú eres nuestro verdadero pastor, tú eres el pastor que descendió del cielo y tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Y gracias, Señor, que los demás son asalariados, pero tú diste tu vida por nosotros. Qué maravilloso. Gracias que podemos confiar en tu cuidado. Señor, sigue tú hablándonos. Hermanos y hermanas, en estas mañanas estamos tomando en este tipo general de mensaje que se titula que nosotros deseamos y necesitamos tomar el camino del pastoreo con un propósito, para que nosotros podamos predicar el Evangelio y avivar la iglesia. Qué bueno que nosotros podemos predicar el Evangelio, podemos ya llevar las buenas noticias a otras personas, podemos llevarle a Cristo, así como nos trajeron a nosotros, y lo recibimos, y realmente nos llenó de gracia y de verdad. Oh, y vino un gozo a nuestra vida y una felicidad tremenda. Y por eso es maravilloso que nosotros seamos aquellos que pastoreamos, que predicamos el Evangelio con el propósito de avivar la iglesia. Y en este mensaje 1 estamos dice, llevar una vida en la cual nosotros pastoreamos a otro para la edificación de la iglesia. Es maravilloso. Sí, por eso aquí hay unos versículos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el versículo 18, dice que vosotros sabéis cómo. Qué bueno, el apóstol Pablo dice, vosotros sabéis cómo me he comportado, dice, entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que puse los pies en Asia. ¿No es maravilloso esto? De que él tenía un comportamiento de pastoreo, de cuidado, como la nodriza cuida al niño. Qué bueno, de verdad, que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros, también Jesús, cuando estaba con Pedro, cuando él resucitó y al Señor Jesús le preguntó 3 veces, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Oh, queridos hermanos, es un privilegio que nosotros podamos consagrar nuestras vidas, todo nuestro ser, para hacer la voluntad del Señor, que así como nosotros fuimos consolados, que nosotros podamos consolar también. Dice también el apóstol Pablo, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Dice, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear la iglesia, dice, de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre, Hermanos y hermanas, yo os digo, sin el pastoreo, si este cuidado tierno
no es posible que nosotros podamos ministrar vida a los otros. Nosotros debemos ponernos en contacto con las personas y cuidar de ellas, sean pecadores o sean creyentes, al igual que el apóstol Pablo, quien se ponía en contacto con las personas y él mismo les suplía lo que necesitaba. Es maravilloso. Dice en 2 de Corintios que el apóstol Pablo dijo, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y él dijo, ¿quién está débil? Y yo no estoy débil. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no ardo. Queridos hermanos y hermanas, esto nos revela, nos hace ver el cuidado que brinda un pastor adecuado. Pero yo, en vez de hablar de tanto de pastor, anciano y responsable, yo creo que cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, necesitamos cuidarnos los unos a los otros y pastorearlos. En Hechos 20 dice que mientras Pablo iba en camino a Jerusalén, él envió un camino a Éfeso y hizo llamar a los ancianos de las iglesias, Señor Jesús, y él les dijo que ellos debían de pastorear el rebaño de Dios, el cual él ganó con su propia sangre. Lo hemos leído antes en el versículo 20-28. Lo que realmente embargaba, cautivaba el corazón de Pablo era el pastoreo del rebaño de Dios. Hermanos y hermanas, muchos pensamos que el apóstol Pablo fue un gran apóstol que realizó una gran obra como si fuera una gran carrera. Pero Pablo, él consideró que lo que hacía, el pastorear el rebaño de Dios, eso es lo que él consideraba, era pastorear el rebaño. Nosotros debemos de experimentar un cambio radical en nuestra lógica, en nuestra manera de pensar. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, no debemos de pensar que vamos a realizar una gran obra, una obra de Cristo como estos grandes gigantes espirituales. Hermanos y hermanas, los llamados gigantes espirituales en realidad no hicieron mucho por los intereses de Dios. Al contrario, se hicieron un nombre. A una denominación tienen sus nombres. Y lograron muy poco en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo se refiere. Pablo realmente, queridos hermanos y hermanas, es un verdadero modelo para todos los ancianos, todos los pastores, todos los hermanos y todas las hermanas. Señor Jesús, aunque él mismo, él no ejerció el cargo de anciano, así mismo dice que él estableció un modelo, un patrón, un ejemplo para los ancianos que había adiestrado. Así que, Señor Jesús, esto es maravilloso. Así que él, al hablar así de sí mismo, él tenía la expectativa de que todos los ancianos siguieran sus pasos e imitara lo que él había estado haciendo. Pablo servía al Señor como un esclavo. Todos los ancianos, pastores, hermanos, hermanas, debemos de servir como esclavos. Señor Jesús, nadie ha sido colocado en una posición en alto rango o dignidad. En la iglesia no existe rangos ni posiciones, sino la humildad y la esclavitud. Así que, hermanos y hermanos, me quedo aquí en este asunto. El mensaje de hoy es lo siguiente. Señor Jesús, el que vimos la semana pasada, el mensaje primero era llevar una vida en la cual pastoreamos a otros para la edificación de la iglesia. Pero estamos aquí ahora ya en el mensaje 2 y en la segunda parte ya, porque la semana pasada dimos la primera parte. Y este mensaje, del mensaje 2 se titula El modelo establecido por el apóstol Pablo en cuanto al pastoreo. El modelo establecido, maravilloso.
Queridos hermanos, voy a repasar algunos puntos que tuvimos la semana pasada para que realmente podamos seguir disfrutando, porque aunque lo repitamos 1000 veces, Dios desea que esto se grabe en nuestras células, porque Él desea que Él mismo 100% pueda fluir a través de cada uno de nosotros. En la iglesia lo más importante es la persona. Sí, en la iglesia lo más importante es la persona. Sí, Señor. Oh, Jesús, la persona es mucho más importante que la obra. Lo que somos es más importante que lo que hacemos. Lo que somos es más importante que lo que hacemos. Nosotros no podemos servir a Dios más allá de lo que somos en nuestra persona. Nosotros necesitamos servir al Señor tal como somos. La clase de persona que somos, eso determina la clase de fruto que vamos a producir. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús. La D dice también, si nuestra persona no es la apropiada, quizá edifiquemos algo mediante, dice algo mediante nuestras acciones, pero será mucho más lo que derribemos, por causa de lo que somos. Señor Jesús, esto es maravilloso el ver estos consejos, hermano. Esto yo quiero tomarlo para mi vida. Dice, si el corazón de una persona es el apropiado, tal persona será una persona apropiada. Tal persona será una persona apropiada. Dios presta mucha atención al corazón del hombre. Dios presta mucha atención al corazón del hombre, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oh Señor Jesús, esto es tremendo, glorioso, maravilloso. Mira lo que dice en Isaías en cuanto al corazón. Isaías 29:13 dice, dijo el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero aleja de mí su corazón y su temor a mí es más que un mandamiento humano, dice, aprendido. Quiere decir que podemos aprender, pero nuestro corazón está lejos realmente de Dios. Así que, hermanos, si nosotros hemos de ser bendición para otros o no, hermanos y hermanas, esto dependerá de nuestro corazón. Esto dependerá de nuestro corazón. Si nosotros somos personas apropiadas, seremos una bendición donde quiera que vayamos. Oh, ¿no es maravilloso esto? Que en esta mañana podamos decir, Señor, yo quiero ser una bendición donde quiera que vaya. Yo quiero que sea tú el que fluya. Quiero que sea tú el que hable. Señor, habla tú, no mis palabras, porque nosotros no somos nada, somos ceniza. Nosotros el deseo de Dios es reducirnos a nada, que es lo que ocurrió con Job. Job, realmente lo que deseaba Dios es que él quería forjarse en él. Él no quiso quitarle todas las cosas, aunque el enemigo, Satanás, llegó a su presencia allí, y le dice que venía de pasearse por la tierra, y le dice, el mismo Dios lo provocó a Satanás para que le quitara todo a Job, porque le dijo, ¿no has considerado a mi hijo Job? Hermanos, hermanas, Dios nos está considerando a cada uno de nosotros, y a veces, como dijo el Señor, que él había visto a Satanás bajar como un rayo para zarandearnos, como el viento zarandea el trigo, así realmente nosotros necesitamos ser zarandeados para que nosotros, yo puse el ejemplo del olivo la semana pasada, de esa máquina que mueve y caen las aceitunas, ¿verdad? Necesitamos que caiga todas las mochilas que arrastramos cada uno de nosotros. Si el corazón de una persona no es el apropiado, aún si ella lograse realizar obras de gran magnitud, hermanos y hermanas, al final
no sería de bendición para otro. Esto lo he visto yo, hermano. Caer imperio. Personas que eran íntegras totalmente para el Señor. Eminencia. Hermano, con iglesia de 2000 personas y desaparecer todo. Oh Señor Jesús. Por eso necesitamos consagrar nuestras vidas al Señor. Yo estoy dando una serie en cuanto a la de David. Tenemos las advertencias, experiencias espirituales, lecciones de vida, y tenemos la tercera parte, advertencia santa, para que no caigamos en lo que otros cayeron. En el Antiguo Testamento muchos cayeron por causa de mujeres. Necesitamos restringir nuestra carne, pero necesitamos orar desesperadamente, y el enemigo no va a parar de tentarnos. Señor Jesús, así que maravilloso de que hoy nosotros podamos tener estos ejemplos, ¿no? Es el corazón el que determina si nosotros vivimos para Dios o no. Yo hoy le digo a mi corazón, corazón, tú necesitas doblegarte y someterte a Dios. Señor, yo quiero someterme a ti. Señor Jesús, no crea que es fácil, porque los amalecitas, nuestra carne está ahí. Pero tenemos un secreto en el Evangelio en Romanos, capítulo 8, que si nuestra mente está en la carne es muerte, pero si nuestra mente está puesta en el Espíritu, eso es vida y es paz. Nuestro corazón debe estar puesto en Dios mismo y no en las obras que realicemos. ¡Qué buena obra he hecho! ¡Cuántos se han convertido hoy! ¡Qué palabra he hablado! Tú solamente eres un canal, un raíz donde la divina locomotora, el divino poder fluye a través de ese raíz. Pero el poderoso, la fuente es Dios mismo. Señor Jesús. Seguimos aquí estos puntitos que estuvimos tocando la semana pasada. Dice que en la vida de la iglesia hay muchas cosas que pueden hacer de que nuestro corazón sea parte del Señor. Muchas cosas pueden haber. Aún cómo me mira cómo dice aquello, qué ha dicho qué ha dicho lo. Queridos hermanos y hermanas, nuestra lucha no es con carne ni sangre, es contra el enemigo. El enemigo es el que quiere traer discordia. Él es el infeccioso, él es el venenoso, él es el que nos distrae. Señor Jesús, nosotros tenemos que batallar, como en Efesios 6, como el guerrero corporativo, no miembros individuales. Si somos miembros individuales y no nos reunimos y estamos, podemos estar reuniéndonos y hacer lo que nos da la gana, y eso no puede ser. La letra F dice aquí, al seguir al Señor nosotros debemos de darle importancia a la persona, y no solamente que se haga las cosas correctas. Aún puede ser una persona incorrecta, pero no importa. Oramos para que el Señor lo levante, el Señor lo encamine, para que el Señor le dé la manera correcta de cómo conducirse. Pues aquí comenzamos ahora también el punto Romanos 2, que también lo dimos la semana pasada, pero solamente no estoy leyendo versículos ni nada, estoy tocando los puntos y ahora comenzamos dentro ya de un momentito siguiendo. El punto Romanos de 2 convención que dice que la mejor manera de que nosotros podamos pastorear a otros, o sea, de cuidar, dice de cuidar con ternura y nutrirlo, dice que es proveerle un modelo adecuado. Ellos necesitan ver un modelo, un patrón. Y por eso aquí el apóstol Pablo decía, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en medio del Espíritu Santo os ha puesto, dice, como que vigilan, pastorear, para pastorear la iglesia de Dios. La iglesia es de Dios, la cual él mismo ganó con su propia sangre. Señor Jesús, la letra A decía, del punto Romano 2, dice, muchos cristianos hoy no tienen ningún sentido de dirección, debido a que no tienen un modelo apropiado a quien seguir.
Nosotros tenemos que seguir, tener un modelo. Muchas veces nosotros decimos, no, yo la palabra. No, vosotros seguí a fulano, seguí a Wasman Nee, o seguí a Winner Lee, o seguí a este o al otro. No, nosotros no seguimos a nadie, hermanos y hermanas. Nosotros quien seguimos es a Cristo, pero necesitamos un modelo, un patrón, uno que te se acerca a ti, te pastorea y te imparte vida, aún sin la palabra, con que te diga, hola. Mira David cuando fue a coger a Mefibosé, le habló con mucha ternura. Mefibosé estaba asustado, creía que lo iba a quitar del medio, y él estaba en un lugar seco, donde no había nada, pero sin embargo David, con esa ternura, le dijo, Mefibosé, nada te va a faltar, aún lo de tu abuelo yo te lo voy a devolver, y aún por el amor a tu padre yo te voy a estar conmigo, y no te faltará de nada, y tú te sentarás en mi mesa, en la mesa del rey. ¿No es maravilloso esto? ¿Sabe por qué? Y él era defectuoso, pero dice que su defecto estaba debajo de la mesa, no se veía. Qué maravilloso de que nosotros, infecciosos que éramos, que estábamos y aún estamos, él nos sienta en su mesa, ese modelo. Oh, necesitamos modelos. Pablo era un modelo, Pedro fue un modelo, oh, Timoteo fue un modelo. Dice que nadie tenga en poca tu juventud. ¿No es maravilloso? Debido a que no tienen un modelo apropiado al cual seguir. Por eso anda descarriladamente. La letra B dice, la manera apropiada de cuidar a los nuevos creyentes y de los que son jóvenes es presentarle un modelo. Si nosotros le presentamos un modelo, hermanos y hermanas, lo refrescaremos, lo nutriremos y lo cuidaremos con mucha ternura, con mucha ternura. Dice que Pablo alimentó a sus hijos espirituales con su propio modo de vivir a Cristo. Es por ello de que él recargó cómo había sido su manera de vivir en medio de ellos. Oh, ¿no es maravilloso esto? Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabéis qué clase, dice, de persona fuimos entre vosotros por amor de vosotros, por amor de vosotros. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra entrada entre vosotros no resultó vana. Bueno, ya leí los versículos esos de la semana pasada. Vamos a entrar ahora al tema, porque nos quedan 8 o 9 minutos para el primer tiempo de esta parte, primera parte, y necesitamos seguir adelante. Empezamos con el punto Romano 3, que se titula así. Dice, Pablo había sido un modelo para los ancianos de la iglesia de Éfeso. Por eso, él podía recordarle cómo se había comportado entre ellos todo el tiempo. Aquí vemos los versículos 20-18. Dice, cuando vinieron a él, dice, les dijo, vosotros sabéis, hermano, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que puso en pie en Asia. Dice, en todo, el versículo 35, dice, y en todo os he dado ejemplo, mostrándoos cómo trabajando así, dice, se debe de sostener a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Maravilloso. Y aquí el apóstol Pablo dice, de nadie he codiciado, a nadie he engañado, a nadie le he robado, a nadie le he sido, digamos, como un doblez, sino estas manos. Pablo le enseñaría las manos que tenía encallecidas, seguro, allí, a sus discípulos, a los ancianos, a los pastores, a los que estaban allí. Dice, y estas manos me han servido a mí y a los que conmigo están. Yo no he atraído ningún dinero vuestro, y hoy es una vergüenza lo que hay en el cristianismo, pidiendo dinero.
abriendo las bolsas, la prosperidad. ¿Qué prosperidad? La prosperidad es Cristo mismo fluyendo a través de nosotros. ¿De o no de? Claro, si da para la obra, maravilloso, pero no para enriquecer a muchos. Bueno, aquí no es este el punto que yo quiero recargar, sino realmente el que seamos un pastor, una nodriza para los miembros. Dice la letra A, dice, el pastoreo del rebaño de Dios era lo que estaba en el corazón de Pablo. El pastoreo, dice, el pastoreo del rebaño de Dios era lo que había en el corazón de Pablo, y es en el corazón que debe haber en cada uno de nosotros. En el capítulo 20, 28 de Hechos de los Apóstoles, lo he dicho ya varias veces hoy, dice, por tanto, mirad por vosotros. Primero tenemos que mirar por nosotros, para que Cristo sea nuestro modelo, nuestro patrón, para que Él sea el que pueda fluir a través de nosotros. Y Pablo dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual, dice, el Espíritu Santo os ha puesto en medio como los que vigila para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. Dice Pablo, no consideraba que él estaba haciendo una gran obra. Él más bien lo que consideraba y que lo que hacía era pastorear al rebaño de Dios. El rebaño de Dios. Maravilloso. Así que es preciso que nosotros experimentamos un cambio radical en nuestra lógica, en nuestra manera de pensar, para no creer que nosotros podamos hacer una obra monumental para Cristo, como muchos procuraron, ya lo hemos dicho antes, otros gigantes espirituales, quienes no hicieron mucho por los intereses de Dios, sino que en lugar de ello, ellos obtuvieron un nombre para sí mismo y lograron muy poco a lo que la edificación de Cristo se refiere. En la letra B nos dice que Pablo dice que él vivía, ministraba a Cristo como el Espíritu en su espíritu, con mira a la edificación del cuerpo de Cristo. Y como tal, él era un modelo para los creyentes. Él era un modelo para los creyentes. En Primera de Timoteo 1:16 dice, porque por esto me fue, dice, concedida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su longanimidad, y quedara yo como modelo para los que habían de creer en él vida eterna. Hermanos, hermana, ¿no te conmueve esto? Si esto no te conmueve, Señor Jesús, siéntese usted, póngase usted un ladito, ore al Señor y que Dios tenga misericordia de usted, que al final usted va a ser salvo, pero como por fuego. Así que necesitamos ser esos vencedores que Dios está buscando. Primera de Timoteo 4:12 dice Pablo a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú seas un modelo para los creyentes, no solamente en palabra, sino en conducta, en amor, en fe y en pureza. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿sabe? Que a Jesús procuraban matarlo porque decía ser hijo de Dios, porque decir que ser hijo de Dios, dice la Biblia que es ser igual a Dios. Claro, en este caso nosotros no confundamos en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. ¿Qué te parece? Nosotros como hijos de Dios, el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y contenemos toda la plenitud de la deidad dentro de nosotros. Punto número 1 dice, Pablo dice, vivía por el Espíritu, andaba por el Espíritu
sembraba para el Espíritu y ministraba por el Espíritu como un hombre espiritual que vivía y servía en su espíritu. Señor Jesús, esto es maravilloso. Señor, oh Señor, graba esto en mi corazón. Señor Jesús, tú eres mi vida, tú eres mi todo. Oh Señor Jesús, te amo, Señor. Señor, graba tú esta realidad en mi corazón. Señor, quiero vivir como vivió Pablo. Quiero, como dice Pablo. Pablo dijo, sed imitadores de mí. ¿Qué te parece? Y nosotros no queremos imitar a nadie. Nosotros sí, debemos de imitar a esos santos varones que se comportan, que son un modelo, que tienen ahí sus hijos en sujeción, que fluye la vida a través de ellos, que realmente son un modelo en sus hogares, en la vida de la iglesia. Oh, dice, leo este punto y termino aquí en esto. Es el punto número 1 que dice, Pablo vivía por el Espíritu, andaba por el Espíritu, sembraba para el Espíritu y ministraba por el Espíritu como un hombre espiritual que vivía y servía en su espíritu. Hermanos y hermanas, escucha esta próxima canción que voy a compartir y también tengo ahí un anuncio muy bonito, muy maravilloso que regalamos una literatura. Así que coge lápiz para apuntar mientras que escucha esta canción. Queridos hermanos y hermanas, hasta dentro de un momentito. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el más 34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, gloria al Señor. Hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para compartir, para seguir compartiendo con vosotros
estas riquezas tan maravillosas en cuanto al pastoreo. Cómo necesitamos esos modelos, de verdad, esos modelos donde realmente el Señor desea fluir a través de cada uno de nosotros. Señor Jesús, hay unos versículos también en Hechos de los Apóstoles que dice, sirviendo al Señor como esclavo, con toda humildad, dice, y con lágrimas y con pruebas que me han sobrevenido, dice, por las confabulaciones de los judíos, dice, y como nada de cuanto os pudiera aprovechar, yo rehuí a anunciar el Evangelio públicamente, y escucha esta palabra, iba de casa en casa. Señor Jesús, porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Señor Jesús, cada hermano, cada hermana, ya no digo ancianos, pastores, sino cada uno de nosotros, debemos de servir al Señor, ya no solo como siervos, sino como esclavos, sino como personas que hemos perdido nuestro derecho. Dice, y todo tipo de libertades, ya no tenemos derecho, no tenemos tipo de libertades. Cristo hemos sido atados a Él, hemos sido injertados en este árbol maravilloso. Por eso, queridos hermanos, no tengan miedo porque puedas perder tipos de libertades o derechos. Nosotros tenemos un derecho y una libertad que es en Cristo. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De todas las ataduras que el mundo quiere atraernos. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos que Cristo fluya en nosotros. De hecho, ser puesto en el cargo de un hermano responsable o algo, dice que esto equivale a hacerse un esclavo. Es decir, todos somos esclavos que servimos al Señor. En este contexto, servir al Señor no significa servirle a Él directamente, sino que nosotros al servir indirectamente a su pueblo, nosotros necesitamos recibir esa carga propia de esclavos y servir a la numerosa familia de nuestro amo. Nosotros debemos actuar, hacer las cosas y conducirnos en todo como esclavo, en toda humildad, sin que no tenemos derecho alguno de sentirnos orgullosos de nada. Todo lo que sea glorioso debemos atribuirlo a nuestro amo. ¿No es maravilloso? Él es el único que puede sentirse orgulloso con respecto a cualquier cosa. Nosotros, al cambio, debemos de cada uno de nosotros asumir, dice, una actitud humilde. Hermanos y hermanas, para nosotros es más fácil ser orgulloso que ser humilde. Ser humilde es incluso estar humillado. No es algo que produce mucha alegría, sino esto produce lágrimas. El apóstol Pablo dijo, porque he derramado lágrimas día y noche por vosotros. ¿No es maravilloso esto? No es muy positivo en que los hermanos o hermanas hayan derramado lágrimas por los hermanos que están bajo su cuidado. La humildad siempre debe de ir acompañada de lágrimas. Nosotros debemos de ser humildes por la situación y estar preparados para afrontar pruebas de parte de otros. Queridos hermanos, es maravilloso. Pablo servir al Señor como un esclavo, dice, con toda humildad y lágrima, porque en aquel tiempo dice que había otros que rivalizaban. Es decir, dice que había muchos que tramaban el perjudicar su obra, su ministerio y aún la persona misma de Pablo. Es por eso que después Pablo habló de las pruebas y los ancianos, hermanos, no deben de esperar de llevar una vida cómoda, sino necesitamos estar preparados para afrontar pruebas y sufrimiento. Por un lado, nosotros tenemos que recibir la carga
con respecto a ser hermanos responsables. Pero por otro lado, debemos de estar preparados para enfrentar cualquier clase de prueba que otro nos cause. En la época de Pablo dice que las pruebas vinieron de parte de los judíos, que no eran ateos, sino que ellos adoraban a Dios y que en su opinión ellos creían que servía a Dios. Pero en Hechos 20:20 podemos ver de que Pablo dice que no rehuyó en cuanto a su responsabilidad. Él no se retrajo de anunciar a los santos nada de que le pudiera ser de aprovecho. Él laboró fielmente al anunciar todos los intereses de Dios. Así que, hermanos y hermanas, es maravilloso. Necesitamos realmente vivir esta realidad. Y os voy a leer el último párrafo cuando hicimos el intermedio para leerlo y seguir adelante. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Dice así en el punto 1, dijo, Pablo vivía por el Espíritu, él andaba por el Espíritu, él sembraba para el Espíritu y él ministraba para el Espíritu como un hombre espiritual que vivía y servía en su espíritu. Yo repetí esto anteriormente 3 veces. ¿Qué te parece la cuarta? Yo como nuevo, creo que este era nuevo. Oh, esta frase era nueva. Señor Jesús. En Gálatas dice el apóstol Pablo, yo digo, andad por el Espíritu y jamás satisfaréis los deseos de la carne. 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna. Dice en 2 Corintios, el cual en sí mismo nos hizo, dice que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 1 Corintios 2:15 dice, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Oh, dice que Pablo cuando fue a una ciudad, dice porque no tuve reposo y se le abrieron puertas para predicar el evangelio, había mucha gente, pero él dice, yo no tuve reposo porque él era una persona que vivía, andaba y realmente ministraba en el Espíritu. Pero dice que él no tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Escucha, dice, más despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Señor Jesús. Por eso Pablo escribió en Romanos 1:9, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo, ¿en dónde? En mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Y Romanos 8:16, leí este versículo anteriormente, y decía, porque el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ya mencioné antes que el decir que somos hijos de Dios, escucha, es fuerte, pero es real, es llegar a ser igual a Dios. Mi hijo es igual que yo. Él, mi hijo, tiene mi vida, tiene mi naturaleza. Hay cosas que yo entro que él no puede entrar, pero él tiene todo 100%, todos los derechos como yo. Así que, hermanos, somos hijos de Dios porque el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo vivía y lo hacía todo en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. ¿No es maravilloso esto? En Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice el 5, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular. Escucha,
los unos de los otros. Así que, hermanos, consideremos a nuestros hermanos como a nosotros mismos de verdad. Primera de Corintios, mira este versículo. Primera de Corintios 12:12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y mira cómo termina este versículo. Así también el Cristo. Hermanos, recapacita. Sí, yo estoy seguro que tú estás escuchando y tu mente está ahí divagando y está diciendo, sí, pero sí. No, vuélvete al Señor. Señor Jesús. 1 Corintios 12:13, mira lo que dice. Porque en un solo espíritu fuimos todos fuimos bautizados. Y sí que todos somos introducidos en este cuerpo, en este espíritu. Así que, hermano, si tú y yo no estamos de acuerdo en algo, es porque algunos de los dos no estamos en el espíritu. ¿Por qué hay tantas denominaciones, tantos grupos, tantas divisiones y tantas separaciones y tantos nombres? Porque cada uno quiere hacer su propia historia. Yo tengo ya 9 iglesias, escuchaba los otros días uno. Tenemos ya 8 iglesias. Es maravilloso. ¿Cómo que tenemos que? De verdad, ojalá el Señor toque nuestro corazón para quitar ese vocabulario del medio. Señor Jesús. Dice que en un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. A todos dice que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Señor Jesús. 12:14. Voy a ir siguiendo el versículo de esto, porque es muy rico de verdad. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, son muchos. El 15 dice, porque si dice el pie, no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso no deja ser del cuerpo. Si tú eres mano y está en el cuerpo, y yo soy pie, pues soy pie. Y si soy el dedito chico, pues el dedito. Somos miembros del cuerpo. El 16, si dice la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, o por eso deja de ser del cuerpo. El 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato, a la nariz? Él dice, mas ahora Dios ha colocado, así que no seas envidioso, no quieras desear el puesto de otro. Dice que Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, escucha lo que dice aquí, como Él quiso. Ya está. No, todos quieren ser ancianos, todos quieren salir la foto, todos quieren estar ahí de pastor, o la pastora. Señor Jesús. Señor, te amamos. Amén. 12:19 dice, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen más honrosos, a esto tenemos que vestir con mayor honra. Y a los que nosotros son menos decorosos, reciben mayor decoro. El 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios concertó al cuerpo dando más abundante o no al que le faltaba. Maravilloso. ¿Para qué? Dice el 25, para que no haya división en el cuerpo. ¿Has visto que habla que es de división? Que yo no soy el que hablo de división. Es la palabra. Para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma solicitud los unos por los otros. El 26, que sin que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra,
todos los miembros con él se honra. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice en Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Qué maravilloso el apóstol Pablo, qué gentileza, qué persona de verdad. Oh Señor Jesús, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportando los unos a los otros en amor, diligente. ¿No es maravilloso Me encanta la palabra esta. Diligente. Tenemos que estar listos, preparados. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor. Esto es lo que tenemos. No te tienes que pelear porque si hablan lengua no habla, que si tú has recibido el Espíritu Santo no lo has recibido la unción, que si tú no te tienes que pelear que dones de sanidades, no te tienes que pelear que si nosotros somos los de la prosperidad y vosotros estáis ahí estancados, vosotros sois los muertos y nosotros somos los avivados. No. Hermano, dice estos 7 puntos que dice aquí. Dice, como fuisteis también llamados, dice, en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay una esperanza y una vocación. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Ya hemos visto antes que hay un espíritu y un cuerpo. Un espíritu, un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. Dice, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Maravilloso. Por eso dice Efesios 4:15, dice, sino que asido a la verdad en amor crezcamos, ¿en quiénes? En todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. El 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Señor Jesús. En Colosenses 2:19 dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de que, ¿qué? Todo el cuerpo, recibiendo, dice, el rico suministro, y cada miembro todo siendo, dice, entrelazado por medio de las coyunturas, los ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Crece con el crecimiento de Dios. Oh, esto es maravilloso, hermano. Señor Jesús, crece con el crecimiento de Dios. Hermanos y hermanas, esto es maravilloso, Señor Jesús. Pablo servía al Señor como un esclavo. Él se consideraba a sí mismo un esclavo de Cristo Jesús. Señor Jesús, sirviendo al Señor, decía Pablo, como esclavo con toda humildad. Eso dice 20:19, con toda humildad y con lágrimas. Y comprueba que me han venido. Y si comprueba que me han venido por las confabulaciones de los judíos. Pero qué maravilloso que en Romanos 12:1 dice, Pablo, esclavo de Cristo, apóstol llamado para el Evangelio de Dios, llamado para el Evangelio de Dios. El hecho de que el Pablo usara la expresión esclavo de Cristo, Jesús, esto indica de que él no era un apóstol por designación, ni tampoco era alguien que había sido contratado por el Señor. No había sido contratado por el Señor. Punto número 2, dice Pablo era alguien que había sido comprado para servir a Dios y ministrar al pueblo de Dios. No en virtud de la vida natural, sino en virtud
de una vida, dice, regenerada. ¿No es maravilloso esto, Señor Jesús? Señor, por eso hay unos versículos en Éxodo que dice, aquí en Éxodo, dice que entonces su amo lo llevará ante Dios, dice, y lo llevará a una puerta y al poste de la puerta, dice, y su amo le dará, digamos, le hará un agujero en la oreja, colegna, dice, y él le servirá para siempre, porque este esclavo había decidido, estaba libre, pero él decidió servir a su Señor, porque tenía allí sus hijos, tenía allí su esposa, y él no quería ser libre. Qué maravilloso, Señor, haznos con esa lena a nuestra oreja. Eso quiere decir que necesitamos tener un oído para el Señor. Pero mira lo que dice este versículo 20, 26, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esto lo estoy leyendo en Mateo. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero dice que llamó a su esclavo y se entregó sus bienes. Señor Jesús. Ahora, de aquí en adelante, porque me quedan unas 3 páginas de este bosquejo y hay muchos versículos, voy a leer solamente el texto para que realmente el texto de las letras del bosquejo, porque no va a dar tiempo, y este bosquejo tenemos que terminarlo para entrar en el bosquejo 3, ¿no? En el bosquejo 3. Entonces, empezamos aquí por la letra D. Estamos en el punto Romanos 3, que dice, Pablo era una persona que vivía en el Espíritu, y como tal, él tenía un espíritu abierto. Necesitamos tener un espíritu abierto, pero no solamente un espíritu abierto, escucha, franco. Necesitamos tener un espíritu franco, puro, osado, humilde, amoroso, tierno, un espíritu que no buscaba lo suyo, no, y estaba dispuesto a coordinar con otro. No, nosotros queremos solamente coordinar nosotros, no, necesitamos coordinar con otro. Señor Jesús, la letra E dice, Pablo vivía y actuaba dentro de la Trinidad Divina, y con ella lo que él ministraba era el Dios triuno procesado como gracia, como dice allí en Efesios capítulo 4, 29, ¿verdad? Dice, ninguna palabra corrompida que pueda herir a los hermanos, sino que vuestra palabra sea con gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que sea con Cristo mismo fluyendo a través de cada uno de nosotros. Maravilloso. Dice, testificando solemnemente a judío y a griego acerca del arrepentimiento con Dios. Señor Jesús, nos vamos a la letra F. Letra F, que dice así, Pablo declaró todo el consejo de Dios, sin rehuir anunciar nada de cuanto era de provecho para los creyentes. Él no rehusó nada. Él, todo lo que hablaba, era todo el consejo de Dios. Pablo testificó del arrepentimiento para con Dios, de la fe en el Señor Jesucristo. Él no hablaba otra cosa, sino impartir lo que Dios deseaba. Por eso él hablaba en cuanto al arrepentimiento. Y Pablo mismo dio testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y él proclamó el reino de Dios. Él proclamó el reino de Dios. Dice, pero de ninguna manera estimo mi vida, dice, como preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio, solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Maravilloso. Oh, esto me anima, queridos hermanos y hermanas, a que necesitamos seguir adelante. Pablo no estimó preciosa
la vida de su alma, sino que lo único que había en él, su interés, era acabar la carrera y el ministerio que había recibido. Sí, dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como preciosa para mí mismo con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que dice que recibí del Señor Jesús para dar solemne testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Maravilloso. Pablo dice que él no codició nada, sino que él trabajaba con su propia mano para cubrir sus necesidades y dar a otros, sosteniendo a los débiles. Esto sí tengo que leer estos versículos. Dice, porque ni plata ni oro. Estoy leyendo Hechos de los Apóstoles 20:33. 20:33 dice, porque ni plata ni oro ni vestido he codiciado de nadie. Vosotros mismos sabéis que para lo que me ha sido necesario, lo que me ha sido necesario para mí, dice, escucha, dice, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he dado ejemplo, mostrando cómo trabajando así debemos de sostener a los débiles. Y recordad la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, lee aquí el punto, dice, a fin de que podamos ser un modelo apropiado, nosotros debemos de tener una motivación especialmente con respecto al dinero, con respecto a los dineros. Si nosotros no somos puros en cuanto al dinero, es decir, si no somos sinceros, honestos y fieles al respecto, seguro que vamos a terminar con ser contados entre aquellos los que adulteran la palabra de Dios. La venden por ganancias deshonestas, Señor Jesús. Las motivaciones impuras dice que nos pueden llevar a usar palabras lisonjeras o pretextos de codicia, Señor Jesús. La letra K dice que Pablo le enseñó a los creyentes públicamente y de casa a casa, amonestando, dice con lágrimas, amonestando con lágrimas, Señor Jesús. Pablo encomendó a los santos, dice que Pablo encomendó a los santos a Dios y a la palabra de la gracia de Dios, la cual tiene poder para sobrevivificarlos y darle herencia entre todos los que han sido santificados. Señor Jesús. Dice que nosotros debemos de tener contacto con las personas, aun con los pecadores, con los creyentes, y atender a sus necesidades, así como hizo el apóstol Pablo. Así que, hermanos y hermanas, ya no tengo más. Hay más puntos aquí, pero tengo que cortar, y la próxima semana seguiremos con el bosquejo 3. Así que el Señor siga bendiciendo, fortaleciendo, y que Él haga un modelo de cada uno de vosotros. Así que, hermanos y hermanas, consagrémonos a este Dios maravilloso. Amén.